Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video vamos a estar trabajando sobre la comba, ¿sí? Así como se los expliqué un poco en el video anterior, y nos vamos a estar centrando en algunos artículos en particular, ¿sí? Por ejemplo, uno que me parece muy interesante es el artículo 12, ¿sí? No es tan interesante, sinceramente, pero a veces me sirve para hacer una pequeña gracia, ¿sí? Dice que la municipalidad promueve la difusión y el conocimiento por parte de todos los vecinos, ¿sí? Y todas las vecinas del texto presente de la Carta Orgánica y en forma concurrente con el Estado provincial promociona su estudio obligatorio en todos los niveles educativos de la ciudad, incluyendo la enseñanza no formal. Esto quiere decir que, como es estudiar la comba, la Carta Orgánica, ¿sí? Es obligatorio en cualquier nivel, ¿sí? Pero en la escuela secundaria, por ejemplo, ¿sí? Y gracias a eso yo tengo trabajo, ¿sí? Así que está bueno. Fuera de eso está bueno que sepamos que hay que estudiar, ¿sí? La razón por la cual estudiamos es porque está el artículo 12, ¿sí? Bien, después nos vamos a centrar en lo más importante de este video, ¿sí? El artículo 14. El artículo 14 estaría muy bueno que le pegues una buena resaltada, ¿sí? Mandale color, mandale flecha, subrayá, hacé lo que vos quieras, ¿sí? Pero el artículo 14 es muy importante, muy importante, porque habla de los derechos de los habitantes y las habitantes, ¿sí? De Bariloche. ¿Mm? Entonces, fíjense que dice habitantes, no dice ciudadano, no dice otra cosa. Y a mí me parece importante que ni siquiera dice personas con derecho a voto, no. O sea, no habla de los mayores de edad, no. Habla de cualquier persona que esté viviendo de alguna manera en Bariloche, ¿sí? O sea que de alguna manera estamos incluyendo a los bebés, a los ancianos, ¿sí? A alguna persona que tenga alguna discapacidad, a lo que sea, ¿sí? A cualquier persona, ser humano que viva en Bariloche. Me encanta que sea así, porque es bien inclusivo de alguna manera y está perfecto, ¿sí? No es solo para los mayores de edad, por ejemplo, ¿sí? O sea, es también para ustedes que son adolescentes, es también para los y las niños, ¿sí? Y es también para los bebés, y es también para los ancianos, para todos, ¿sí? Eh, Cuando decimos derechos, ¿sí? Decimos de alguna manera lo que les corresponde, ¿sí? Lo que la ley les garantiza, ¿sí? Es derecho de ustedes esos derechos que vamos a ver acá. Bien, hay un montón de derechos, ¿sí? Son 14 y la verdad es que hay más, ¿sí? Porque de hecho el 15, el 16, el 17 y el 18, todos estos artículos también hablan de derechos y hay hasta ahí, ¿sí? Vamos a leer uno a uno y vamos a ir pensando y reflexionando uno a uno. Y es importante que lo sepan primero para la vida, más que nada, ¿sí? Y segundo de eso, además de eso, para la actividad que vamos a hacer, ¿sí? Pero más que nada para la vida. Dice que todo habitante de Bariloche tiene derecho a la igualdad de oportunidades, ¿sí? E igualdad de trato. No pueden tratar a una persona, por ejemplo, porque es rica, ¿sí? No lo pueden tratar mejor que a otra persona porque es pobre, ¿sí? Eso es importante. Dice, no hay distinciones, no hay privilegios, no puede haber discriminaciones de ningún tipo, ¿sí? Fíjense que dice discriminaciones de raza, capacidades, religión, culto, género o cualquier otra condición socioeconómica o política, ¿sí? Te tienen que respetar y te tienen que tratar de igual forma que a cualquier otra persona, ¿sí? Después dice, tenemos derecho a participar política, económica, social y culturalmente en la vida comunitaria. Política significa, por ejemplo, que te podés postular a elecciones o podés apoyar en elecciones a un candidato o lo que sea, candidata, ¿sí? Participar económicamente, o sea que, por ejemplo, pagar impuestos y cobrar si es que bueno, nunca cobramos, pero sí las decisiones económicas que toma la municipalidad nos repercuten. Por ejemplo, si ponen una luz, esa decisión económica me hace bien a mí, ¿sí? Social y culturalmente, ¿sí? Quiere decir que podemos disfrutar de la vida pública, ¿sí? De juntarnos con otras personas, por ejemplo,
y culturalmente, ¿sí? De las costumbres, de alguna manera, tan importantes. Después, tenemos derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura, a la promoción social, el ambiente sano, el desarrollo sustentable, la convivencia pacífica, la práctica deportiva y la recreación. ¿Sí? Buenísimo. Está muy bueno que diga todo eso. Después, al uso racional de los recursos naturales. ¿Sí? O sea que tenemos derecho a usar, pero racionalmente. Racionalmente significa habiendo reflexionado, ¿sí? De los recursos naturales. Por ejemplo, ¿puedo ir a hacer una fogata? Sí, pero pensalo bien y solamente en los lugares permitidos, ¿sí? Hay que pensar, es importante. Hay que pensar qué puede pasar si algo sale mal, por ejemplo, ¿sí? Por eso la racionalidad en el medio. Racional significa reflexionar, ¿sí? Después, respetando el principio de utilidad pública, ¿sí? Que te sea útil para vos y para el resto, de alguna manera, y la función social de la propiedad, ¿sí? Después dice, tenemos derecho a expresarnos libremente. Tenemos derecho. Después, de expresarnos libremente es importante en lo siguiente, ¿sí? No todas las personas pensamos igual, no todos opinamos de la misma forma, no todos creemos lo mismo, ¿sí? Entonces, las personas tienen derecho a expresarse libremente, ¿sí? O sea, yo, que a mí me gusta el color bordeaux, ¿sí? Tengo derecho a hablar en una radio, a hablar en internet, a ponerme en medio de la plaza y hablar en favor del color bordeaux, ¿sí? Pero eso no significa que el resto de las personas estén obligadas a escucharme. O sea, cualquier persona puede cambiar de canal, puede irse de la plaza, ¿sí? Y listo. Y yo no puedo obligar a alguien que piense igual que yo, que mí, ¿sí? No. Además de eso, nadie me puede prohibir que yo hable a favor del color bordeaux. ¿Se entiende? Por eso tengo derecho a expresarme libremente. Pero cuidado, que expresarse libremente no significa que todos tienen que pensar igual que vos. No. Bien, después, a peticionar a las autoridades municipales a obtener respuesta fundada de las mismas. Peticionar, estaría muy bueno que busques ese verbo y lo pongas en el glosario, ¿sí? Peticionar significa pedir, ¿sí? O sea que tenemos derecho a pedirles cosas a las autoridades municipales. Che, intendente, poneme una señal de tránsito acá que están chocando mucho. Ponele, en esta esquina, ¿sí? Y obtener una respuesta fundada de las mismas, o sea, de las autoridades, ¿sí? Estimado vecino Andrés, yo, intendente, te voy a comunicar, ¿sí? Que no puedo poner una señal de tránsito ahí porque tal y tal y tal cosa, ¿sí? Una respuesta fundada, ¿sí? Después, a recurrir las decisiones de las autoridades municipales. Estaría bueno que busques la palabra recurrir, ¿sí? Pero en ese caso sería como presentar un recurso, ¿sí? Como vimos, un recurso de amparo, por ejemplo, ¿sí? La otra vez. Pero en definitiva, ¿sí? De alguna manera cuestionar las decisiones municipales, ¿sí? Después, a interponer acción administrativa a fin de tomar conocimiento de los propios registros, archivos y bancos de datos existentes en la municipalidad que se refieran al reclamante. Esto significa básicamente que tenés derecho a pedirle a la municipalidad que te diga a ver qué datos tuyos tiene. Acceder equitativamente a los servicios públicos, ¿sí? O sea que si hay electricidad, tengo derecho a recibir electricidad, tengo derecho a recibir teléfono, tengo derecho a recibir gas natural o lo que sea, ¿sí? A la distribución de las cargas y obligaciones públicas bajo los principios de legalidad, equidad, igualdad y no confiscatoriedad, ¿sí? O sea, distribución de las cargas y obligaciones públicas, por ejemplo, serían los tributos, ¿sí? Que tenemos que pagar. De alguna manera dice que esos tributos no pueden ser cargados todos a vos, sino que se tienen que distribuir, ¿no? Entre el pueblo, o sea, que todos paguemos un poco. Después dice,
a asociarse en entidades intermedias, comunitarias y participar a través de ellas en el ámbito del municipio. Por ejemplo, una entidad intermedia serían las sociedades de fomento, ¿sí?, de cada barrio. Después, el control de la gestión y decisión municipal a través de mecanismos de participación ciudadana en esta carta orgánica. O sea que podemos controlar al intendente, controlar a los concejales, ¿sí?, controlar, etcétera, ¿sí? Bien, después tenemos derecho a la resistencia contra los que ejecuten actos de fuerza contra el orden institucional. Momentos por ahí, ¿sí? O sea que tenemos derecho a oponernos de alguna manera, ¿sí?, a las personas que quieran derrocar al intendente, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que dice, primero que nada, que tenemos derecho, ¿sí? Y segundo, ¿cómo es? En ningún momento dice que tengamos que usar la violencia, ¿sí? No lo dice ahí. Así que con cuidado esto, ¿sí? Con cuidado. No hay que evaluar cada situación de alguna manera, ¿sí? Y el 14, el inciso 14, ¿sí?, dice, a gozar de las condiciones, fíjense qué loco, el artículo 14 tiene 14 incisos. Detalle. A gozar de las condiciones adecuadas de seguridad, higiene, salubridad dentro del ejido municipal. Bueno, todo eso. Bien, vamos a ver muy rapidito del 15 al 18, ¿sí? Y pasamos ahí. Dice que la municipalidad reconoce el derecho de identidad de sus habitantes, ¿sí? Quiere decir que tenés derecho a tener un nombre, a tener un apellido, a tener un domicilio, a tener un DNI, a tener un número de DNI, a tener todo esto, ¿sí? Es importante, a identificarte de alguna forma, ¿no? Es decir, a mí me gusta tal cosa o tal otra, ¿sí? Después, acá esto fue redactado en una época en la que usábamos otro lenguaje, otra forma de expresarnos, ¿sí? Digo porque hoy en día ya no utilizamos estas palabras y de hecho hasta estaría bueno que le cambiemos el texto en un futuro, ¿sí? Dice, las personas con capacidades diferentes tienen derecho a obtener la protección integral de la MUNI, ¿sí? ¿Por qué digo que no se usa? Porque hoy en día usamos la palabra, hace mucho tiempo, mucho tiempo, se le decía discapacitado o discapacitada, ¿sí? Eso no nos gustaba porque discapacitado hacía referencia a que era discapacitado en todo, ¿sí? Es discapacitado en todo, ¿sí? Después más tarde se empezó a utilizar este vocablo acá que dice capacidades diferentes, ¿sí? Y también no nos gustaba porque sonaba feo, porque era como de alguna manera bastante discriminado. Hoy en día lo que usamos es persona con alguna discapacidad, ¿sí? Entonces el texto hoy sería las personas con alguna discapacidad o con una discapacidad, ¿sí?, tienen derecho a obtener. ¿Por qué está un poco mejor, ¿sí?, esa nueva forma de decir? Porque de alguna manera hace referencia a que es discapacitado en algo, ¿sí? Tiene una discapacidad en una cosa, ¿sí?, pero no en todo, ¿sí? Cuando uno remarca una cosa, el resto no está incluido. Por ejemplo, yo, ¿sí?, sin ir más lejos, tengo una discapacidad. Yo no oigo de este oído, ¿sí? Y así como yo tengo una discapacidad en esta cuestión, ¿sí?, hay otras personas que tienen discapacidad en otra cosa, ¿sí? Pero lo interesante de eso es que de alguna manera todas las personas tienen alguna discapacidad en algo, ¿sí? Los seres humanos tenemos esta condición de que no somos perfectos. Ninguno de ustedes es perfecto, ni yo, ni nadie, ¿sí? Y está bueno que lo reconozcamos, ¿sí? Y así, si de repente vemos una persona que va caminando por la calle que le falta una pierna, ¿sí?, de alguna manera asimilarlo a nosotros, en el sentido, bueno, a mí no me falta una pierna, pero a mí me falta un oído, ¿sí? O sea, no oigo de un oído, ¿sí? Todos tenemos algo. Vamos a un plano más de igualdad, eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Bien, el artículo 17, ¿sí?, dice que la municipalidad asegura a los consumidores, consumidoras y usuarias y usuarios de bienes y servicios
el ejercicio pleno de sus derechos brindándole protección integral, ¿sí? Quiere decir que si alguna vez vas a comprar algo y te estafan, ¿sí? Te engañan, ¿sí? La MUNI te va a defender. Hay una oficina particular de la municipalidad que se llama OMIDUC, ¿sí? Oficina Municipal, una I que no sé de qué es, de defensa del usuario y consumidor, ¿sí? Creo que así es. ¿Cómo es? Que nos defiende, ¿sí? Está bueno. Es muy interesante eso. El OMIDUC, ¿sí? Defiende a los consumidores y a los usuarios. Bien, y el artículo 18, ¿sí? Dice que la municipalidad reconoce el derecho que todo ciudadano o ciudadana tiene al libre acceso a la información pública, que es algo que ya hablamos más arriba, ¿sí? Bien, genial. Con eso terminamos el video de esta parte, ¿sí? Así como acabamos de ver los derechos, más adelante vamos a ver las obligaciones, ¿sí? Así que es la otra parte, ¿sí? Nos estamos viendo. Chau, chau.